Y la verdad es que gracias a estas iniciativas yo no contaba con que con tener este recibimiento, pero la verdad es que los días se pasan y la preparación de la charla y todo, pues al final hace que tenga la mente súper en funcionamiento y que los días de estos de confinamiento, vamos, faltan hasta horas. Así que haciendo un símil con lo que está pasando en todo el mundo, tenemos una pandemia global y voy a hablar de una epidemia en cuanto a traumatología del deporte y traumatología infantil, que son mis dos especialidades, que es las lesiones de ligamento cruzado. No me he presentado. Bueno, mi nombre es Juanjo López, soy traumatólogo en Murcia, en el Hospital Virgen de Risaca. Tengo consulta particular y, como os he comentado, mis dos especialidades es la traumatología deportiva y la traumatología infantil. Así que manos a la obra. Os decía, estamos enfrente de una epidemia en cuanto al deporte adolescente y deporte incluso profesional. ¿Vale? Estas roturas están aumentando exponencialmente. En mi caso es un caso personal. Yo llevo haciendo traumatología infantil desde el año 2012 y desde el año 2012 a 2016 no tuve ninguna lesión de ligamento cruzado, quizá porque a lo mejor bueno, no vinieron a operarse conmigo, ¿no? Pero sí que conforme han ido pasando los años, el año pasado ya llegué a operar 10. Y este año, que llevamos 3 meses y ya con esto, digamos que llevamos 2 meses y medio, ya llevo tres operadas y algunas que están diagnosticadas, pero que de momento no precisan de cirugía o el paciente ha decidido no operarse porque son muy jóvenes. Incluso la más joven que he tenido ha sido de 9 años, ¿vale? Es decir, que es una epidemia que la tenemos y que nos va a afectar a todos, ¿vale? En mi caso como traumatólogo, pero yo sé que hay mucha gente que está detrás de la pantalla, que son fisioterapeutas, preparadores físicos, podólogos, enfermeros, hay mucha gente que va a lidiar con este tipo de lesiones. En los estudios que he revisado, que son de bastantes años, se hablaba de que el 3,3% de las lesiones se daban en pacientes en crecimiento, pero ya los últimos estudios ya hablan de casi un 10%. Y tenemos que tener en cuenta que la rodilla del paciente en crecimiento no es una rodilla como la del adulto. Es una rodilla totalmente distinta, sobre todo por una estructura que es la fisis o cartílago de crecimiento. Esa fisis puede ser nuestro enemigo y es lo que siempre tenemos que evitar, esa lesión que hay que evitar, o nuestro amigo, porque es verdad que nos ayuda mucho en regeneración de fracturas, el hueso del niño es un hueso muy, muy agradecido. Entonces, también tenemos un cartílago más grueso y una capacidad de regeneración y de crecimiento mucho mayor. Cuando tenemos una rotura de ligamento cruzado, siempre hemos estudiado en los libros que una caída en valgo con la rodilla en X, con un chasquido, dolor, lo hemos visto en la tele muchas veces, y cuando pinchas la rodilla con un hemartros, es ligamento cruzado. Pero en el niño esto no es así. No es así porque pueden pasar muchas más cosas. Es decir, en el niño podemos tener una rotura de ligamento cruzado, una rotura de menisco. El menisco en los niños tiene más sangre que en el adulto, está más vascularizado. Entonces, una lesión de menisco también podría producir un derrame de sangre, una lesión del cartílago o una fractura o luxación de la rótula, ¿no? Entonces, en los niños, ante un hemartros, cuando drenamos la rodilla y sale sangre, estamos obligados a hacer una radiografía, ¿vale? Entonces, con el mecanismo lesional del ligamento cruzado anterior, podemos tener un arrancamiento de la espina, arrancamiento o avulsión de la espina tibial, que es la clasificación que está aquí a la derecha, que es la clasificación de Meyers y McKeever, una rotura de ligamento cruzado, una rotura de menisco, podemos tener una sleeve fracture, que es un arrancamiento del tendón rotuliano en la patela, o una epifisiolisis de tibia proximal, que por suerte, son poco frecuentes. ¿Qué tenemos hoy en día? Os lo he comentado. Hay un aumento de la práctica del deporte. Y además, ese deporte el deportista en crecimiento se dedica más tiempo a ese deporte y con mayor intensidad. Hay mucha necesidad de profesionalizar, hay mucho tiempo dedicado a este deporte y además hay una cosa, que esto ya es una opinión personal, y es que cuando yo era joven, yo jugaba al tenis y juego a mi nivel, ¿no? Cuando yo era joven, pues jugaba al tenis en la escuela de tenis, pero después jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto, corría, hacía un poquito de todo, hacía el multideporte. Hoy en día el multideporte cada vez se ve menos. O sea, si hay un chaval que esté jugando a un gran nivel, a nivel de baloncesto, es raro verlo jugar al fútbol o es raro
verlo jugar al tenis. O sea, que no sé si por ahí podría venir uno de los motivos de esta gran epidemia de ligamento cruzado. Además, también tenemos mejores pruebas de imagen. Una resonancia es mucho más sensible hoy en día, por tanto, quizá haya lesiones de hace años que no se diagnosticaron y hoy en día sí se pueden diagnosticar. Como factores predisponentes de la lesión de ligamento cruzado, tenemos los siguientes. El sexo femenino. Las mujeres tienen un mayor índice de estrógenos y eso provoca que haya una mayor laxitud articular y, en este caso, una mayor incidencia de lesión de ligamento cruzado. El genu recurvatum, tener la rodilla curvada hacia atrás, también está demostrado como un factor de riesgo. Genu valgo, muy importante. Las rodillas más en X, ¿vale? Y dentro de este genu valgo está el llamado valgo dinámico, ¿no? Que es esa caída cuando la rodilla se te tuerce hacia adentro, como se lesionado Víctor Valdés, el de Barcelona, como se ha lesionado Sergio Llull, el jugador de baloncesto, son movimientos en valgo, ¿vale? Un índice de masa corporal elevado, obviamente, si tienes más peso, la rodilla sufre más. Por tanto, la obesidad también es un factor de riesgo. Haber sido operado de una cirugía de ligamento cruzado previamente, o sea, ya incluso aumenta a casi un 33%. Jugar a deporte de contacto no es lo mismo hacer un deporte como la carrera, en el que no hay contacto, que jugar al fútbol o jugar al baloncesto. Tener un surco femoral estrecho también se ha visto que es un factor de riesgo y tener una patela alta. En cuanto a la anatomía, dos pinceladas de la rodilla del paciente en crecimiento. La distancia de la inserción del fémur, como vamos a ver aquí. Bueno, a ver si puedo... Bueno, no puedo ponerlo con la fecha, pero bueno, lo veis en la imagen. La distancia de la inserción del ligamento cruzado a la fisis es muy, muy pequeña, son de 2-3 milímetros. Y eso nos va a dificultar mucho la colocación totalmente anatómica en la cirugía, como lo vamos a ver después. Y la escotadura intercondilia es muy estrecha en pacientes muy jóvenes y va ensanchándose hasta ser como la del adulto a cerca de los 14-16 años. En cuanto a la patogenia, esto es muy importante. En pacientes menores de 12 años, la gran mayoría se producen avulsiones, es decir, se arranca el ligamento cruzado de la espina tibial. Y por encima de esos 12 años, lo que se produce es una rotura del ligamento cruzado. Por tanto, en aquellos pacientes más jóvenes, como he dicho antes, es obligado la radiografía, porque muchas veces el ligamento cruzado está bien y lo que se ha arrancado es una pastilla de hueso de la espina tibial que lo que tenemos que hacer es reinsertarla porque el ligamento no se ha roto. Entonces, cuando tenemos un paciente joven en crecimiento, con las zonas de crecimiento todavía fértiles, con un ligamento cruzado, se viene un drama, ¿vale? Y el drama es, ¿lo operamos o no lo operamos? ¿Vale? Cuando revisas bibliografía, hace muchos años, debido a estos riesgos, al riesgo de lesión de la fisis, se optaba por el tratamiento conservador. Es decir, una buena rehabilitación, una rodillera y una restricción de la actividad deportiva de riesgo, ¿vale? Pues, cualquier tipo de deporte. Eso siempre ha sido la primera opción, ¿vale? Os he puesto aquí dos estudios, uno del 99 y otro del 97, pero han salido estudios después, ¿vale? Entonces, que nos indican que el tratamiento conservador con rehabilitación, rodillera y restricción del deporte conlleva una mayor prevalencia de lesiones que pueden ser irreversibles, es decir, una lesión del cartílago o una lesión del menisco. Entonces, estas lesiones del cartílago se les da más importancia que una posible lesión del cartílago de crecimiento si se opera. Por lo tanto, la tendencia hoy en día, yo os lo adelanto, es a operar en pacientes jóvenes, ¿vale? Porque se ha visto que producen lesiones si no tenemos ligamento cruzado. En el estudio de Graf del año 92, 7 de cada 12 pacientes que tenían un ligamento cruzado y no fueron operados tuvieron una lesión de menisco. Y esas lesiones de menisco a veces implican quitar menisco. Y si quitamos menisco, tenemos artrosis. Por lo tanto, se vio que había que operarlo, ¿no? En el estudio de Aircroft, que fue en el 2002, 10 de cada 23 pacientes tuvieron lesiones de cartílago y de menisco, de los pacientes no operados. En el estudio de Mizuta, con la escala de Lisholm, para ver el resultado de esa rodilla, se estudiaron 18 pacientes. Solo hubo uno excelente y uno bueno. Y hubo 8 regulares y 8 malos, ¿vale? Por lo tanto, la gran mayoría, más del 90%, tuvieron resultados regular o malos, sin operarse. Y el estudio de Millet es curioso porque estudió las lesiones meniscales en paciente con lesión de ligamento cruzado más menisco y vio qué pasaba si se tardaba más de 6 semanas en operar o menos.
y se vio que si se operaban antes de las 6 semanas había un 11% de lesión de menisco, si se operaban después de las 6 semanas un 36%. Por tanto, aumenta mucho la posible lesión de menisco, debido a que falta el pivote central de la rodilla. Entonces, la rodilla va hacia el pivote secundario, como es el menisco. Los riesgos de la cirugía ya los hemos visto. Alteraciones del crecimiento. Puede crecer más o crecer menos. El cartílago de crecimiento a veces, cuando lo lesionamos, crece más. Incluso pasa mucho con las fracturas. Una fractura cerca del cartílago de crecimiento, siempre tenemos que advertir que esa pierna puede crecer más, sobre todo en huesos como el fémur o la tibia, cerca de la rodilla. Se rompe el hueso y hay que decirle a la familia, ojo que esta pierna que se ha fracturado, en vez de quedarse más corta, lo más normal es que se quede más larga, ¿vale? Y después las deformidades angulares, que suelen ser el genu valgo o el genu recurvato. ¿Rotura de la plastia? Pues es frecuente. En este estudio hablaba de un 13% de re-rotura y un 14% muy importante en la rodilla contralateral. Es decir, si nos hemos roto la rodilla derecha, tenemos un 14% de posibilidad de rompernos en la izquierda. Pero incluso ya hay estudios que hablan de más de un 30%. ¿Vale? Entonces, es muy importante, y lo veremos después, el return to play, la rehabilitación muy, muy estricta del paciente operado en crecimiento, igual que en el adulto, pero en el crecimiento un poco más. Después, el riesgo de artropatía. El riesgo de una lesión de la articulación es sobre todo si quitamos el menisco. En el estudio de aquí del compañero de Barcelona, del Gorka Nor, con la escuela francesa, se vio que si teníamos una lesión de menisco asociada al ligamento cruzado o una lesión de menisco tal cual en pacientes en crecimiento, siempre hay que hacer sutura meniscal. Es decir, aunque sabéis que el menisco tiene 3 zonas. La zona roja, donde llega mucha sangre, la zona roja-blanca, donde es una zona que no llega totalmente la sangre, y la zona blanca, donde se supone que no hay nada de sangre. En los adultos, zona blanca se quita. Zona roja-blanca se debería suturar y zona roja-roja obligado. Pero en los niños todo es obligado. O sea, en todos tenemos que suturar el menisco. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que aunque no pegue, el tener el tejido meniscal va a ser mucho más defensivo para su rodilla, mucho más almohadilla y va a reducir el riesgo de artropatía. Después, la rigidez de rodilla es muy poco frecuente, en el adulto es mucho más, ahora vamos, muy poco frecuente, y la infección, por suerte, es de un 0,1%. Entonces, esto ya es una opinión también personal. ¿Cuándo hago yo cirugía de ligamento cruzado en pacientes en crecimiento? Si tenemos un ligamento cruzado roto y lesiones asociadas, es decir, una lesión de cartílago importante o una lesión, por ejemplo, una asa de cubo de menisco, una lesión que bloquee la rodilla. En ese caso, operación. Si tengo un ligamento cruzado y el paciente ha hecho un protocolo de rehabilitación que no ha sido efectivo, una rodilla que es inestable, que el paciente tiene síntomas, cirugía. Una rotura de ligamento cruzado y un paciente que no acepta la modificación de la actividad. Eso es muy importante. Es decir, ¿a qué chaval, a qué joven que juega al fútbol, que juega al baloncesto, que hace lo que sea, y hablo en femenino y en masculino, a qué joven se le puede decir que debe dejar de hacer lo que le gusta? Incluso el parkour, que se tiran de las escaleras. Es muy complicado decirle a un chaval que tiene que dejar de hacer lo que le gusta. Entonces, para mí, que como médicos buscamos una calidad de vida y buscamos que la gente joven haga lo que le guste, si realmente tenemos un paciente que ha tenido la mala suerte, un paciente sedentario, que no hace deporte, y ha tenido la mala suerte de caerse por las escaleras y romperse el cruzado, pues podemos optar por un tratamiento conservador, una rodillera, una rehabilitación muy buena y, oye, ya después cuando sea adulto, pues se le puede hacer una técnica normal, ¿no? Pero si el paciente juega al fútbol y tiene ligamento cruzado, decirle a los 11 años que tiene que dejar de jugar al fútbol hasta los 16 es muy complicado. Y ahí mete un poco la profesionalización deportiva. Hay chavales que están muy profesionalizados, que están con equipos importantes o que tienen mucha gente detrás, incluso marcas, que es imposible decirles que tienen que parar varios años. Es romperle la carrera. Antes de la cirugía, en la gente joven tenemos que saber la edad cronológica, muy fácil, tanto como preguntarle la edad, y la edad ósea, ¿vale? Para esto tenemos técnicas muy antiguas, como son el atlas de Greulich-Pyle, viendo un poquito la radiografía de la mano, o el estadio de Tanner, que es ver el vello púbico o el botón mamario en las chicas. También se puede preguntar por la altura de los padres. He puesto esta diapositiva porque tenemos herramientas que nos van a permitir mejorar esta medición de la edad ósea. Y es que tenemos una aplicación que es el Bone Age, es una aplicación de pago que metes la radiografía y te lo dice. Pero además, indagando por internet,
hay una página web que es 16.bit, donde poniendo la foto de la radiografía, está gratuita, te dice la edad ósea. Por tanto, es una herramienta que yo uso bastante, una radiografía de la mano izquierda, le hago una foto con el móvil, la paso al ordenador y ahí ya, o incluso con el mismo móvil, me dice la edad ósea del paciente. Esto es importante porque nos va a permitir decidir qué técnica hacemos. Entonces, la cirugía convencional, hemos dicho que si hacemos una cirugía normal como en el adulto, estamos con un riesgo de lesión de la fisis, porque si la atravesamos, la podemos lesionar. Pero ahora tenemos estudios que nos dicen lo contrario. El estudio de Mataba y Siegel en el 97 estudió 8 casos de reconstrucción del ligamento cruzado y no tuvo ninguna deformidad. Hizo túneles tanto en fémur como en tibia. Pero claro, la edad media era de casi 15 años. En el estudio de Aronovich eran 19 pacientes, todos mayores de 14 años, y no tuvieron ninguna deformidad. En el estudio de Leyes, en el año 2008, que estudió a 12 pacientes, también atravesando fisis, tampoco tuvo ninguna deformidad, edad media de 14 años. Y en el estudio de Cocker, de 2007, que estudió 61 rodillas, en estadio de Tanner 3, es decir, con una maduración importante, haciendo túneles a través del cartílago de crecimiento, tampoco tuvo ninguna deformidad. Cuando vamos a reconstruir un ligamento cruzado en un paciente en crecimiento, tenemos que tener en cuenta varios detalles muy importantes. Los túneles tienen que ser pequeños. Cuanto menos lesionemos la fisis, mejor. Entonces, como máximo, de 9 milímetros. Entonces, a veces incluso basta con sacar un tendón cuando hacemos isquios. Yo a mí me gusta el semitendinoso, saco semitendinoso y lo doblo de tal manera que se me quede una plastia lo más estrecha posible dentro de lo que digamos que hay que jugar entre el grosor y que sea una plastia resistente, pero que no sea muy gruesa para no lesionar mucha fisis. Por lo tanto, menores de 9 milímetros. Que sea lo más central posible. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a quitarnos de la técnica transportal, que vamos a través del portal medial en fémur, y realizamos los túneles muy verticales. Vamos a evitar el HTH, vamos a evitar el tendón rotuliano, porque el HTH va con pastilla de hueso. Y no vamos a poner tornillos a través del cartílago de crecimiento. Eso está prohibido. Entonces, cuando hacemos plastias extraarticulares, que vais a ver un vídeo después, tenemos el riesgo de la lesión de una estructura que se conoce poco, para quien no esté metido en la patología infantil, que es el anillo pericondral. Entonces, no podemos forzar todo el periósteo que hay alrededor de la fisis, porque se puede lesionar también la fisis aunque no hayamos hecho ningún túnel. No vamos a usar aloinjertos, no vamos a usar aloinjertos, un tendón de cadáver. Y en la tibia es muy importante, si nos tenemos que ir lo más mediales posibles, porque si nos vamos muy centrales, como pongo en las imágenes, podemos atravesar por la forma que tiene la fisis en U, podemos atravesar la fisis de la tibia en 2 ocasiones, es decir, doble daño si nos vamos muy hacia el centro. Tenemos que irnos lo más medial posible. Antes de la cirugía, vamos a conseguir, pues, junto con el preparador físico, fisioterapeuta, una extensión. Tenemos que conseguir extensión activa completa y más de 120 grados de flexión en las 2 rodillas. No tenemos que tener un gran derrame articular, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de hacer la extensión de la rodilla con una pierna, como vemos en la imagen. Además, sería lo ideal tener un 90% de simetría en los test musculares de fuerza, es decir, que tener un buen tono muscular de cuádriceps antes de la operación. ¿Qué técnicas tenemos para hacer el ligamento cruzado? Esta técnica es la clásica, una técnica monotúnel donde atravesamos la zona de crecimiento tanto de fémur como de tibia, hasta arriba, hueso todo. Esta técnica no podemos usarla en pacientes jóvenes, es la técnica clásica. Después tenemos la técnica todo epifisaria. Es una técnica más demandante a nivel técnico, porque tenemos que meter el aparato de rayos y, como veis, se respeta la fisis. Vamos por debajo de la fisis de fémur y por encima en la de la tibia. A mí, personalmente, la fisis de tibia en ocasiones me resulta bastante complicada porque en ocasiones es muy estrecha y hay incluso descritos arrancamientos de la meseta tibial por ir con la broca muy acostado y puedes levantar y hacer una fractura de meseta. Esta técnica es una técnica demandante técnicamente, pero quien la controla es una técnica muy buena porque respeta mucho el cartílago de crecimiento. Después tenemos una técnica que la voy a enseñar ahora, que es la técnica de reconstrucción del ligamento cruzado sin túneles óseos. Es decir, usamos partes blandas para reconstruir el ligamento cruzado. No tocamos el hueso. Por lo tanto, muy poco riesgo, apenas riesgo de lesión del cartílago de crecimiento. Y es como veis en la imagen, es pues eso, pasar la plastia por lo que se llama over the top, por la parte over the top del cóndilo femoral lateral.
Y también hay técnicas transfisales parciales, es decir, atravesamos la fisis, pues, por ejemplo, en fémur y en tibia y en fémur no, ¿vale? Son las técnicas parciales, ¿vale? Que yo en ocasiones, cuando son pacientes sobre los 14 años, las suelo usar. Y después tenemos lo que sea lo ideal. Hemos roto el ligamento cruzado, pues igual que hacemos con un Aquiles o un tendón rotuliano, pues se cose y se pega. Con el ligamento cruzado no pasa así. Y se lleva investigando hace muchos años para que esto pueda llegar a ser posible. Es decir, para evitar tocar hueso, para evitar poner implantes, oye, pues intentamos coserlo y que pegue. Los estudios que hay de esto los resultados son todos malos, ¿vale? Son todos que todos han sido teniendo inestabilidad, muy pocos resultados aceptables, pero parece que el futuro podría tener algún resultado más esperanzador. Y son estos sistemas. Primero arriba el sistema Ligamis, que lo que usa una especie como de muelle, como veis en la imagen. Ese muelle va anclado a la tibia y entonces es el muelle el que asume la responsabilidad. O sea, hemos cosido el ligamento, como veis ahí, el ligamento se cose y el muelle está en tibia. Entonces, cuando hacemos movimientos de pivotaje, lo que va a sufrir es el muelle, no esa sutura del ligamento. A ver, no hay estudios todavía que nos digan si va a ser efectivo o no, ¿vale? Y abajo es la escuela de Boston, el centro Micheli, que parece que con células madre conseguimos pasar unas suturas, pegar ese ligamento cruzado y conseguimos una reconstrucción completa del ligamento cruzado, pero hablan de unas 60 semanas aproximadamente. Es decir, que el tiempo es muy largo para conseguir ese ligamento cruzado nuevo. Los estudios preliminares son muy positivos, pero tenemos que ver cómo van estos pacientes con el paso de los años. Por tanto, vamos a establecer un protocolo. Protocolo de lesión de ligamento cruzado. Cuando el paciente es preadolescente, es decir, un estadio de Tanner 1 o 2, en varones menores de 12 años y mujeres menores de 11, primera opción, cuando son muy jóvenes, sería un tratamiento rehabilitador con ortesis, restricción con rodillera y una buena fisioterapia. Personalmente depende mucho para mí de la actividad deportiva, ¿vale? Y para mí mi primera opción es la técnica de Kocher, de Kocher, ¿no? Que es una técnica sin túneles de hueso, que la voy a mostrar ahora. Cuando tenemos pacientes que todavía les queda crecimiento, es decir, hombres entre 13 y 16 años o mujeres entre 12 y 14, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer una técnica de adulto o podemos hacer, que es mi primera opción, respetar la fisis del fémur, que es la más fértil, y atravesar la fisis de la tibia, ¿vale? Que os he mostrado aquí detrás una imagen, ¿vale? Donde voy a mostrar aquí esta radiografía. Ahí hago un túnel en el fémur por debajo de la fisis con control de rayo, pero en tibia, que es muy estrecha, ahí sí que paso con la broca. Es decir, que no respeto tibia, pero sí respeto fémur, ¿vale? Y cuando tenemos un paciente con fisis cerradas, un estadio de Tanner 5, hombres mayores de 16 años y mujeres mayores de 14, podemos hacer una reconstrucción como en el adulto. Es decir, podemos usar HTH, tendón rotuliano, podemos usar isquiotibiales, podemos atravesar la fisis porque los estudios, que son muchos, aunque no de muchos pacientes, nos dicen que no hay lesión, no hay deformidad a esta técnica, ¿no? Y vamos a empezar con la técnica de Kocher. Esta técnica es una técnica que uso para pacientes muy jóvenes, ¿vale? Entonces, colocamos el paciente en decúbito supino, hacemos una incisión de unos 6 centímetros en la cara lateral, hemos disecado, como habéis visto, el tejido celular subcutáneo con el tensor de fascia lata. Ahí estoy con el tensor de fascia lata, estoy haciendo la aplastia de un grosor, una anchura de 1 centímetro aproximadamente, ¿vale? Aquí estoy disecando ese tensor de fascia lata para obtener ese injerto que nos va a reconstruir el ligamento cruzado. Ahí estoy midiendo, necesitamos casi unos 20 centímetros, ¿vale? De tensor de fascia lata. Ahí he sacado todo ese injerto, ya lo tenemos fuera, y hay que prepararlo casi como una plastia del ligamento cruzado. Hay que quitar los restos de grasa, los restos de músculo si tienes, ¿vale? Y con sutura de alta resistencia vamos a preparar esa plastia. Y esta parte de ahora es la más complicada y la más importante, que es el paso de la plastia de extraarticular, estamos desde fuera, a intraarticular, ¿vale? He metido un mosquito largo, una pinza curva, desde el portal medial de artroscopia. En este paciente previamente se le hizo una sutura meniscal, ¿vale? De menisco externo, cuerno posterior, un paciente muy complicado, que llevó 4 implantes de sutura. Entonces, desde el portal de artroscopia he metido la pinza
y vamos a recuperar ese injerto de fascia lata desde portal medial a esta parte extraarticular. Por lo tanto, el injerto ya ha pasado de ser extraarticular a intraarticular. Ahora vamos a ver, mediante artroscopia, cómo pasa la plastia. En este caso es por encima como os he comentado, del over the top. Y eso es lo que nos va a rememorar, a suplir ese ligamento cruzado roto. Este es el pase de la plastia, como veis en la pantalla de artroscopia. Ahí lo tenemos pasado. Una vez hecho esto, ahí vamos a ver el pase de nuevo de plastia, como se queda muy pegado al cóndilo femoral, por encima del over the top de cóndilo femoral externo. ¿Vale? Hemos recuperado la sutura por el portal medial. Y lo que tenemos que hacer ahora es un abordaje en cara anterior de tibia. Y con ese abordaje, que es donde va a ir ese ligamento cruzado, vamos a recuperar esta sutura por debajo del ligamento intermeniscal. ¿Vale? Os he mostrado antes una foto. Entonces, una vez que hemos conseguido recuperar ese ligamento por debajo del intermeniscal, lo sacamos a tibia. Por lo tanto, esta plastia está insertada en el tubérculo de Gerdy, porque es tensor de fascia lata, y va a ir a la cara medial de tibia, es decir, que va a reproducir prácticamente, no perfectamente a nivel biomecánico, pero va a reproducir la anatomía del ligamento cruzado. Hacemos un cierre de la esquina posterolateral, como habéis visto, en flexión de 90 grados, y después con un arpón en este caso a mí me gusta el arpón porque me da más seguridad por debajo del partido de crecimiento, vamos a asegurar esa plastia en cara anterior de tibia. La técnica es fabulosa. Coger tiene unos resultados muy buenos y sobre todo te permite descansar, te permite dormir bien porque sabemos que no hemos lesionado el cartílago de crecimiento. La estabilidad es muy buena, tanto en Latchman como en cajón anterior, como en Pivot Shift. Este paciente tenía las 3 pruebas muy positivas, un paciente futbolista, muy amigo mío, que quizá incluso lo está viendo, se llama Juan, así que le mando saludos desde aquí. Es una técnica demandante a nivel quirúrgico, porque cuesta hacerla, pero te permite, como he dicho, descansar y saber que no estás lesionando la rodilla. Si se rompe esa plastia o si no es efectiva, pues tienes todavía la opción cuando sea adulto de usar sus isquiotibiales o su tendón rotuliano para reconstruir un ligamento cruzado como todos los hemos visto, ¿no? Entonces, creo que tiene aplicación en pacientes muy jóvenes para dar una estabilidad y seguir con su vida deportiva. El tiempo de recuperación sí que va sobre los 9-12 meses, ¿vale? Es importante. Entonces, ahora vamos a dar un cambio, ¿no? Ya hemos operado el ligamento cruzado, pero lo ideal sería que no tuviésemos tantas lesiones. ¿Y por qué tenemos tantas lesiones? Lo hemos dicho, aumento de la actividad deportiva, aumento de la intensidad, aumento de la profesionalización. Y tenemos que hacer protocolos de prevención. Y se han publicado muchos. Actualmente el que más en boga está es el FIFA 11 Plus. ¿Vale? Ahí entramos con preparadores físicos y con fisioterapeutas. ¿Vale? Eso va para vosotros. Tenemos que hacer una muy buena campaña de prevención, porque se ha demostrado que en equipos y en gente que lo hace, disminuyen las lesiones de elemento cruzado a la mitad. Por lo tanto, es una epidemia. Esto es una epidemia. Cuando yo estuve en Los Ángeles, estaba con el doctor Pace y en los 2 meses que estuve, cayeron la mitad de un equipo de baloncesto en Los Ángeles, de baloncesto femenino. La mitad se tuvieron que operar de ligamento cruzado. Es decir, que es una epidemia real. Por tanto, tenemos que establecer protocolos y hay que perder tiempo de entrenamiento en hacer protocolos de estabilidad de la rodilla. Además, se mejora en agilidad, se mejora en equilibrio y en control motor. Y ahora ya vamos a terminar ya casi la charla. Hablamos de presente y de futuro. Como os he comentado varias veces, el cartílago de crecimiento, la fisis, es nuestro enemigo. No podemos lesionarla. Y si la lesionamos, realmente la sensación es muy mala, porque si no quieres atravesarla, como os he comentado antes, como con la técnica que os he dicho, si haces una lesión fisaria con un brocado que no es calculado bien, estás dañando el hueso y vas a tener una deformidad. Por lo tanto, han surgido nuevas opciones y tenemos una startup murciana que se llama Planificación Quirúrgica, que ya nos permite hacer una reconstrucción previa a la cirugía y además nos va a permitir ver, incluso en 3 dimensiones, con una gafas 3D, como veis en la imagen, dónde estamos haciendo el túnel. Entonces, a esta empresa, en este caso es un software que está patentado, etcétera, se le pasan las imágenes de resonancia o de TAC y ella nos va a decir, bueno, nos va a marcar la fisis y nosotros le vamos a decir a la empresa, pues mira, quiero hacer el túnel de fémur a 5 milímetros,
quiero hacerlo con este grosor, quiero hacerlo de esta manera. Entonces, mientras que lo hacemos, con una pantalla de ordenador, como veis a la derecha, vamos a poder ver si estamos haciéndolo correctamente o no. Y vamos a evitarnos esa lesión de crecimiento. Por lo tanto, esto es el futuro, pero ya lo tenemos presente. Y el otro día, con estas imágenes de la izquierda, lo probé con una cirugía de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, ese ligamento que se lesiona con la luxación de rótula, ¿no? Que son las imágenes de la izquierda. Esta es la otra composición que se me hizo antes. Yo quería el túnel que fuese desde medial a lateral, de un grosor concreto, y con estas gafas en 3 dimensiones, pues vas calibrando. Es verdad que te lleva un poquito más de tiempo, pero te permite respirar tranquilamente y no tener tampoco que usar tanta radiación en la cirugía y realmente te da una seguridad muy alta. Por lo tanto, es el futuro, pero ya lo tenemos presente y desde aquí, pues nada, doy las gracias a esta empresa por permitirnos hacer estas cirugías que son bastante novedosas y sin correr muchos riesgos. Así que estas son mis redes sociales. Si los que estáis escuchando la charla os ha gustado y me queréis decir que no os ha gustado, que os ha gustado o queréis seguirme, pues tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo YouTube, página web y correo electrónico. También os invito, yo estoy en Murcia, en el sur de España, aquí hace muy buen tiempo. Ahora mismo no podéis venir porque está todo cerrado, pero os invito si queréis venir a ver una cirugía, si queréis comentarme algún paciente. Aquí, por todas estas vías, podéis comentármelo. Incluso mi quirófano está abierto para que podéis venir cuando tengamos una cirugía chula, que podéis venir conmigo a aprender, porque yo también aprendo mucho de vosotros. Cuando tenemos tiempo, hablamos y yo aprendo de todos los profesionales que al final esto es un trabajo en equipo. Y si no tengo un buen fisio, un buen preparador físico, un buen podólogo, no tengo un buen ingeniero, como en este caso detrás, no consigo el éxito, ¿no? Yo soy el que da la cara con el paciente, pero necesito un buen equipo detrás y si todo, yo te digo que creo que aprendemos de todos, ¿no? Por lo tanto, os doy las gracias por haber escuchado esta charla y tenéis un buzón ahí pues, para preguntarme cualquier duda. Si os parece, vamos a hacer unos 10-15 minutos de preguntas, ¿vale? Vamos a ver. Repetir. A ver, me pregunta Beatriz Pou para repetir la página web para determinar la edad ósea. En ese caso, sí, es la página 1616BIT, 16-bit, ¿vale? Entonces, a mí me es de mucha utilidad y es gratuita. Espero que os sirva, ¿no? Me pregunta Andrés que de qué músculos se toma la aplastia del ligamento cruzado anterior. En el caso que os he enseñado, lo tomo del tensor de fascia lata, pero habitualmente se toman de los isquiotibiales, recto interno y semitendinoso, a veces solo uno, o de tendón rotuliano. Vamos a ver. Bueno, Esteban me da la enhorabuena. Os doy mucho las gracias a vosotros por estar ahí. Espero no haber sido muy pesado y espero que realmente os haya gustado. El defecto de fascia lata no se cierra, ¿vale? Me pregunta Abel. Es un defecto muy grande, son 20 centímetros. Ahí es verdad que los fisioterapeutas diréis, madre mía, ¿qué hacemos con el tesoro de fascia lata, no? O sea, sabéis que con la cincilla tibial sufrís mucho. Y el defecto es un defecto muy grande, no se cierra, pero por suerte, en los casos que he hecho, no me ha dado ningún problema, ¿eh? A ver, Luis me pregunta, falta de control motor sobre el control del valgo por inserción del glúteo. No. Luis, es verdad que si he notado una falta de control motor por la inserción del glúteo en el tensor de fascia lata. Es verdad que eso quizás lo notéis más, lo notan más los fisioterapeutas. Yo, la verdad es que voy buscando mucho la estabilidad de la rodilla. Entonces, si la rodilla se me queda estable, pues la verdad que todo lo demás le doy menos importancia, ¿no? Pero que me parece una buena apreciación y el control del valgo para mí es súper importante y ahí hay que trabajar mucha musculatura y puede ser que tengamos algún tipo de defecto en la inserción del glúteo, si tienes razón. Me pregunta Caballero, ¿qué me baso para operar una lesión de menisco? Sobre todo en la clínica, ¿vale? Tenemos muchas lesiones de menisco, sobre todo en adultos, que se hacen resonancias todos y vemos roturas de menisco a porrillo, como se dice aquí, ¿no? O sea, muchísimas. Y en ocasiones al paciente le duele en la zona femoropatelar al subir y bajar escaleras, pero no le duele el menisco. Entonces, aunque tenga el menisco roto, no se opera.
Entonces, para mí es básico la clínica del paciente antes de operar un menisco. O sea, si la clínica concuerda con las imágenes de resonancia, en ese caso sí que lo opero. Incluso en pacientes de una edad elevada. Hace poco operé a una paciente que se acercaba a los 60 años, pero es una paciente deportista que corre incluso medias maratones, que quería hacer Camino de Santiago, etcétera. Hay gente que es muy, muy activa y hay que operarle, hay que darle una calidad de vida. Se intenta quitar siempre el mínimo menisco posible. Aquí me pregunta Manuel sobre la plastia del cuádriceps. Sí, tiene razón. Y se está poniendo muy, muy de moda. Quizá lo haga el próximo día. Si queréis que haga otra sesión, podría hablar de la inestabilidad femoropatelar, es decir, de esa rótula que se sale, de esa luxación de rótula, que tiene muchos factores añadidos. Y en estos casos, en pacientes en crecimiento, uso también plastia de cuádriceps. Es un tendón muy grueso que nos da muy buenos resultados. Y en cruzado, cada vez se está haciendo más. O sea, que quizá en unos años sea uno de las técnicas que se hagan y casi igual que el HTH o los isquiotibiales, ¿eh? A ver, la influencia de los tacos, para mí es básico. No he entrado en eso, ¿vale? Porque tampoco quería hacer la charla muy larga, ¿no? Pero los tacos, sabemos que hoy, por ejemplo, los chavales juegan con las botas de sus ídolos. Y las botas de sus ídolos, cuanto más tacos llevan, mejor. Entonces, yo hago mucha campaña en usar multitaco en césped artificial. Casi el 90% de gente que juega al fútbol juega en césped artificial. Primero, los campos en ocasiones no están correctamente mantenidos. Es decir, cuando se ponen nuevos es un césped bueno, pero cuando cuando ya llevan años, es un césped que prácticamente está pelado, ¿no? Entonces, usar botas de taco no conviene, hay que usar multitaco, aunque se resbalen más, ¿vale? Entonces, sí que tiene una gran influencia en la lesión del ligamento cruzado y como indica aquí José Manuel García, también en fútbol americano. Y de hecho, los mayores estudios vienen de ahí, de Estados Unidos con el fútbol americano. Voy a seguir, son muchas preguntas, no me da tiempo para todas, pero voy a seguir y si después de manera privada puedo ayudaros, pues estaré encantado, ¿vale? A ver, sí, que hay una gran referencia bibliográfica a favor del tratamiento conservador. Sí, me parece muy buena apreciación. El tratamiento conservador siempre quizá debería ser la primera opción. El problema de ese tratamiento conservador es que se basa mucho también en limitar la actividad del paciente. Entonces, ahí es donde yo veo la complicación, en decirle que esa persona que juega al fútbol, decirle que deje de jugar al fútbol, a pesar de fortalecer mucho, se ha visto que hay también lesiones, como os he comentado, de menisco y de cartílago. Entonces, yo creo que lo mejor en estos casos, tenemos muchas referencias bibliográficas. En la bibliografía podemos encontrar a favor y en contra muchísimas cosas, de todo. Entonces, lo mejor es plantearle a los padres lo que hay. Tenemos una lesión grave del ligamento cruzado que puede llevar lesiones de cartílago y de menisco, que se puede hacer un tratamiento conservador, ¿vale? Podemos intentarlo. Y si hay inestabilidad, si hay dolor, si hay lesiones asociadas, en ese caso hacer la cirugía. Por tanto, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Tiempos de recuperación normales en este tipo de cirugía, pues desde 9 a 12 meses, ¿vale? No tenemos que pensar en los 6, siempre se ha dicho 6 meses, para mí es de 9 a 12 meses, ¿vale? Es un tiempo de recuperación bueno para volver al deporte que el paciente hacía antes. Primer mes, los objetivos de rehabilitación del primer mes, sobre todo la extensión de la rodilla. La extensión de la rodilla para mí es lo más importante, ¿vale? Entonces, siempre indagar, o sea, reforzar que el paciente ponga el pie en un cojín y la rodilla se estire. Porque después la flexión, los fisioterapeutas lo van a ganar, ¿no? Pero la extensión cuesta mucho y produce mucho gasto energético caminar con la rodilla flexionada. Entonces, para mí es lo más importante. El LEMER en técnicas en niñas de 16, 18 años, sí, y lo he hecho. He tenido varios futbolistas que han tenido ligamento cruzado, que se han reoperado el ligamento cruzado y con un LEMER le da una estabilidad fantástica. Por tanto, soy muy en el caso de pivot sit positivo, siempre hacer un LEMER o un Arnold Cocker, que son técnicas de refuerzo de la esquina posterior lateral. Roturas parciales, no opero. Solo opero roturas. La rotura parcial es un ente que es difícil de decir, ¿no? Porque en la resonancia magnética te dice rotura parcial del ligamento cruzado. Cuando entramos en la artroscopia, en ocasiones es una rotura parcial, ves que es un tendón que dice, bueno, se va roto parcialmente en la resonancia, pero es un tendón que tiene buena estabilidad, no lo toco.
Pero en ocasiones también he encontrado casos de rotura parcial que entras porque es un menisco o una cosa así y el tendón no es un tendón estable. Por tanto, más que operar resonancia, lo que tenemos que ver es si la rodilla es inestable. Entonces, he operado roturas parciales, pero si me meto a operarla, tengo todo preparado por si hay que hacer una reconstrucción del ligamento cruzado completa. En cuanto a la rehabilitación de un niño con respecto al adulto, pues por lo general el niño va más rápido. El niño tiene menos miedo que un adulto y entiende menos las cosas. Es decir, que a los niños se les dice de no caminar, o sea, de no correr, no saltar, y hacen poco caso, ¿vale? Entonces, eso tiene sus riesgos, pero también tiene sus beneficios. Es decir, que son pacientes que lo único que quieren es jugar. No tienen implícito nada de temas laborales, ni ningún tema de minusvalías. Entonces, los niños se suelen recuperar antes. Por eso hay que frenarlos, ¿vale? Como he dicho, de 9 a 12 meses. Entonces, a un niño, yo tengo ahí varios pacientes que llevan 3 meses operados y ya quieren jugar al fútbol. Y de hecho, me dicen los padres que lo han visto en el colegio, tocando el balón, alguna cosa así. Hay que frenarlos, ¿vale? Porque sí que el índice de re-rotura es muy alto. Me pregunta Sebastián por la técnica de reconstrucción más recomendada. A mí me gusta la pata de ganso, a mí me gusta el semitendinoso y recto interno más que HTH. Es más por escuela. Lo he hecho de hace muchos años, me va muy bien y quiero seguir haciéndolo mejor, ¿vale? Entonces no uso HTH. Pero en ocasiones el paciente te lo demanda. El paciente es jugador de baloncesto, de una gran complexión física, un índice de masa corporal muy elevado y el HTH también tiene ventajas. Entonces, quizá lo lógico sería adaptar la técnica al paciente. En pacientes, según el deporte, según el peso, usar una técnica u otra, ¿vale? Por tanto, yo soy más de isquiotibiales, pero digamos que hay que hacer las dos. Francisco Santomé me dice que poca prevención, totalmente de acuerdo. La plastia lateral extraarticular, Carlos Cabrelles me pregunta, y sí, si la hago, como verás, en la técnica de Kocher, es una plastia lateral extraarticular. Reconstruyo el ligamento cruzado, pero al mismo tiempo, en flexión de 90 grados, cierro toda la esquina posterolateral. Por tanto, hago las dos cosas, reconstrucción del ligamento cruzado más plastia. Me pregunta Patricia Recio que cuándo estirpo en el niño y en el adulto la zona blanca roja. En el niño nunca, ¿vale? En el niño coso todo, ¿vale? Si después esa sutura, porque está en zona blanca, se va, pues nada, pues lo hemos intentado. Pero en el niño coso todo. Hay que intentar preservar el menisco. Como dicen, safe de meniscus, ¿no? Tenemos que preservar el menisco sí o sí. Es el neumático de la rodilla. En el niño siempre sutura meniscal. Hay que controlar las suturas meniscales, las todo dentro, las fuera dentro, las dentro fuera, y tener siempre detrás las suturas preparadas cuando operamos un niño de menisco. Y en el adulto, hay que explicárselo. Ahí tenemos que hablar mucho de estas cosas, ¿no? Porque hay pacientes, pues por ejemplo, hace poco operé un electricista que está siempre en cuclillas y él no quería que se le cosiese el menisco, porque si se lo cosemos y le hacemos una sutura, el tiempo de recuperación va sobre los 6 meses. Él no podía estar 6 meses sin trabajar. Entonces, en el caso que el menisco estaba roto, que lo estaba, me pidió quitarle el menisco. Hay que advertirle de lo que eso puede pasar, ¿no? Entonces, en el niño siempre y en el adulto intentar también siempre, menos en zona blanca. En el resto se le plantea al paciente antes de la cirugía y ya pues se hace un poquito lo que él decida, ¿sabes? Ay, Gorka, un saludo. Hipercrecimiento en la extremidad. No, de momento no. Por el tema del anillo pericondral, sé por lo que me lo comentas. De momento no, por suerte no. Y toco madera. Toco madera de no tenerlo, pero sí que es algo que preocupa porque la plastia da fuerza en el over the top y podemos lesionar el anillo pericondral. Pero de momento no. Y esperemos que siga así. Voy a responder un par de consultas más, ¿vale? ¿Cómo puede hacer en el caso de que sea un paciente corredor, el tibial? Muy buena pregunta. Pues Andrés, no lo sé, no lo sé. Según el resultado de Kocher, que fue el que inventó esta técnica, nos puede dar, no hay deficiencia a nivel de la carrera, ¿vale? Se usa sobre todo en Kocher en fútbol americano, baloncesto. No lo sé cómo podría afectar en el caso de que sea un corredor, pero creo que no es un músculo, digamos, el más protagonista en la carrera. Hay otros músculos más importantes y al final el corredor se adapta, ¿vale? Entonces, no sería tan importante, ¿vale? Hemos quitado una plastia importante, pero creo que no afecta porque no pasa en el fútbol, no pasa en el baloncesto y en la carrera no tengo ningún paciente corredor,
pero espero también que no afecte. ¿Y quién sería el recomendable poder establecer el alta médica y deportiva? ¿Quién es el responsable de la deportiva? Ahí yo creo que es el equipo. Luis Escudero me lo pregunta. ¿Quién va a dar el alta deportiva? Yo creo que esto tenemos que decidirlo en equipo. Fisioterapeuta, preparador físico y traumatólogo. Yo creo que tiene que ser una cosa, decir, oye, ¿cómo está el paciente? ¿Cómo lo ves? Y en equipo tomar la decisión en conjunto. Si hay asperezas o si no hay comunicación, no va a ir bien. Entonces, la deportiva debería de darla el equipo médico en conjunto. Cuando hablo de equipo médico, hablo de toda la persona que ha estado con el paciente y hablo meto preparador físico y a fisioterapeuta, ¿vale? Así que nada, tengo muchas preguntas por contestar. Me encantaría contestarlas a todas, ¿vale? Pero quizás se está haciendo un poco largo y sí que por privado o lo que necesitéis, tenéis también mi teléfono, está en las redes sociales, un audio, lo que queráis, tenemos tiempo. Estos días son días que podemos aprender, yo puedo aprender mucho de vosotros, así que os agradezco mucho que hayáis estado. Os van a hacer un par de preguntas, incluso si queréis que haga otra presentación, estaré encantado de hacerla estos días que tenemos tiempo de estudiar y de mejorar. Así que espero que os haya gustado y muchísimas gracias a todos por estar ahí, ¿vale? Muchas gracias a todos.